muy buenos días. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Como saben, hemos hecho una serie de entrevistas a nuestro maestro Jorge Mares, quien es presidente y fundador de la Fundación Un Curso de Milagros México. Y bueno, pues ha sido, como saben, una serie de entrevistas inéditas porque por primera vez él nos ha compartido su historia, un poquito de su biografía, inclusive desde la edad, pues más desde que era pequeñito, cómo fue él adoptando desde pequeñito y que de hecho ya traías una serie de valores que me imagino que en ese entorno familiar todavía florecieron más, ¿no? Y que esos valores, tanto en la edad desde que eras pequeñito hasta ya adolescente, inclusive ya más grande, pues ¿cómo fue eso llevándote a dar origen a la Fundación Un Curso de Milagros México? En esta cuarta parte de esta serie de entrevistas, pues vamos a estar hablando de el origen de esta fundación y cómo, qué proyecciones, qué actividades lleva a cabo esta fundación actualmente y bueno, pues cómo se llevó a cabo o cómo se ha llevado a cabo esa labor por casi 30 años de manera ininterrumpida. Entonces, bueno, pues darte la bienvenida, teacher, gracias por estas narraciones que me parece que han dado como mucha, pues mucho contenido de cómo es que esos valores te han llevado a donde estás y que han dado, digamos, lugar o que te han permitido tener la disposición para poder asumir esta labor de difusión y de enseñanza y aprendizaje del curso. Así que, pues, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Dali, gracias por tu bienvenida. En verdad, muchas gracias por tu bienvenida. Y espero también que estas platiquitas, Dali, pues, de alguna manera sean valoradas y sean tenidas muy en cuenta. Porque, pues, así como es importante conocer los inicios de un curso de milagros en todo el mundo y sobre todo es importante conocer cómo se origina un curso de milagros. Primero, pues por la escriba de un curso de milagros, o sea, la mayoría de las personas que probablemente estén mirando estas entrevistas, pues saben perfectamente que un curso de milagros es un dictado, se le dictó a una judía, inclusive Helen Schumann, ¿no? Y ella junto con un compañero de trabajo de ellos, psicólogos, doctores en psicología, William Tedford, pues se dedican entonces a recopilar toda esta información y así es como entonces empieza un curso de milagros en Nueva York, con una amplia difusión para todo el mundo, ¿no? Entonces también creo que es importante tener en cuenta, hacer una recopilación de los inicios de un curso de milagros en México. Hay que recordar también que la primera de casi 30 traducciones de un curso de milagros en diferentes idiomas, pues la primera fue en español, ¿no? Por Rosa María Wynn. Entonces, de alguna manera, Rosa María pues también se dedica y fue la primera en ofrecer la primera traducción de un curso de milagros al español. Entonces, de alguna manera, creo que es importante hacer una pequeña semblanza de los orígenes masivos, de la difusión masiva de un curso de milagros, pues también en la República Mexicana. Entonces, cuando yo inicio esto, quiero entender que por lo que veo en la historia, pues antes de que yo le hiciera una difusión masiva a este curso de milagros en todo el país, pues claro que el curso de milagros ya empezaba. Te estoy hablando de 1900. Mira, aquí hice una serie de anotaciones ahí porque realmente son tal cantidad de detalles. Yo creo que haciendo estas
semblanzas, Dali. Yo creo que me doy cuenta que puedo escribir un librito, como fue escrito un librito en Estados Unidos de cómo empezó un curso de milagros con Helen Schumann, ¿no? Entonces esto no es para menos, hay que documentarlo y hay que darle sobre todo su valor. Entonces en este sentido me acuerdo muy bien, y que claro, tengo cada cosa que les he ido platicando, sobre todo pues los valores, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien y haciendo un resumen de todo lo que les he platicado, y a veces un poco repetitivo porque hay que tomar como muy en cuenta todo esto. Cuando yo estudié este curso, 1992, antes de 1992, hagan cuenta todos ustedes, estamos en 2020, estamos grabando en junio de 2020, entonces hagan cuenta en 1992, cuando empecé yo a estudiar este curso. Pero antes de esa fecha, Dali, ya había una pequeñita difusión de un curso de milagros. Había un señor, en paz descanse, que Emilio Guzmán, que fue el primero, ¿sí?, en México, que se interesó y conoció y encontró un curso de milagros y ofreció parte de su tiempo para ayudarle a Rosa María y al equipo de traducción de México a contribuir con parte de sus traducciones. Antes de 1992, qué sé yo, unos 5 años, 6, 7 años, y empezaba apenas un curso de milagros en México, ¿no? Con pequeños grupitos, y luego se empezaba a conocer y se empezaba entonces a difundir hasta que sale la traducción al español. Entonces, haciendo una remembranza y un resumen de todo lo que les he dicho, que para mí es importante, porque lo vuelvo a repetir, así como es importante saber cómo se origina un curso de milagros en Estados Unidos y su diseminación por todo el planeta, yo creo que también es importante que tengamos en cuenta cómo se origina en este país, ¿no? Antes de lo que yo estoy hablando, no, pues estaríamos muy agradecidos en la fundación si alguien nos ayuda a hacer una recopilación histórica de antes de esos tiempos, ¿sí me explico? Y podamos nosotros todavía recapitular más todo esto. Estamos preparando para 1 o 2 años más los 25 años de la fundación, o a lo mejor hasta los 30, ¿no? Entonces vamos a hacer un llamado a todas las personas en este país, si alguien tiene algún recuerdo sincero de alguna actividad de antes de esas fechas, de 1992, ¿no? Y los maestros, creo que es muy importante tener esto en cuenta. Pero haciendo un resumen, les platiqué también 1973. Terminé la secundaria, fíjate, junto con con esa idiosincrasia que les he platicado, 1973. Entre 73 y 77 hice mi prepa. Y allí en esa prepa es cuando les platiqué que en el tercer grado, en el tercer año de prepa, quería yo ser biólogo marino, pero no se hizo. Ya les platiqué por qué. Entre 77, 78 y 1982-83 viene la universidad. Y entonces, lamentablemente, en 82 muere mi papá, como se los dije, ¿sí? Con muchas presiones de trabajo, porque como siempre los gobiernos queriéndose apoderar de lo que hacemos, por así decirlo. Entonces mi papá tenía muchas presiones, porque detrás de eso pues estaba el gobierno queriéndose apoderar de la parte financiera del país, y entonces el dólar subía y bajaba, y lamentablemente muere papá. Pero a mí me refuerza mucho toda esa trayectoria en idiosincrasia y valores cocinada desde la infancia. Entonces, de alguna manera recuerdo muy bien que les había yo platicado que estaba yo
enfermo en un hospital, me había dado hepatitis unos meses antes y era todo cuestión nerviosa. Y entonces, de alguna manera, mientras yo estaba en ese hospital, el 24 de diciembre, mi papá muere ese día, esa noche, cargado de presiones de trabajo, y luego el hijo hospitalizado ese día de Navidad. No, bueno, a los 3 días más o menos no se me podía ver porque la cuestión era nerviosa, estaba yo grave. Entonces, de alguna manera salí adelante, médicamente salí adelante rapidísimo, me repuse. Y me acuerdo que mi mamá, a los 3 días de encierro, ella solita, a los 3 días de encierro, fue por mí al hospital y me sacó. Ella me cuenta también que se dio 3 días para lamentar la muerte de papá, olvidarse del mundo, trabajar en lo suyo, y ir por mí, y empezar entonces ella y yo, empezar a echarle ganas para sacar adelante a mis hermanos. Mi hermano menor, somos 5, pues tenía 14 años. Y entonces, a partir de ese momento, Dali, empiezo a poner más en práctica toda esta historia de idiosincrasia y de valores que me dejó la familia. Yo en esos años también, no lo había yo dicho, pero también tuve la oportunidad de convivir bastante con la familia de mi papá, domingo a domingo, pues eran las reuniones familiares paternas. Entonces yo a mis tíos también los hice míos, a mis primos los hice míos, hasta la fecha los hago míos por todo lo que me dejan. Ya entre 1985 y 86, más o menos, ¿sí? Empieza entonces mi interés por las maestrías o las especialidades, como le quieran llamar, ¿no? Por ahí van a salir las cartitas o los reconocimientos, ¿no? Ya los papeles en forma, pues ya sabes tú que te dan una circular y toda esta cosa y te dicen que hiciste la maestría, pues es lo de menos ya, ¿no? Pero lo que me deja, ¿sí? El contenido de todo eso, lo que me deja en 1986. ¿Cómo será, Dali, que pasan unos cuantos años, 1992, cuando empiezo un curso de milagros? Y esto es así porque desde que terminé las maestrías ya estaba yo buscando el famoso programa de estudios. Entre 86 y 92 debe estar preguntando y queriendo un programa de estudios. Encuentro el programa de estudios tal y como se los platiqué en nuestras entrevistas pasadas, 92, 93. Échale cuenta en años, ¿no? Entonces, en 93 termino el curso. También por ahí en una fotito va a salir el reconocimiento o el diplomita que en esos años mi maestra nos dio a todo el grupo, ¿no? Su diploma de mi maestra. Ya les dije yo a ustedes lo importante que es honrar a nuestros maestros y a nuestros superiores por lo que nos dejan, si es que uno puede ver lo que nos dejan, ¿no? Y entonces, en 1993, entre 1993 y 1994, se editó la primera revista de la fundación de mi maestra. La fundación de mi maestra, por ahí va a salir también una foto, se llamó Proyecto Luz. Y rapidísimo salió la primera revista con los nombramientos. Ya Proyecto Luz ya estaba notarizada, ya se había ido al notario. A mí no me tocó esa parte, pero sí me tocaron los nombramientos. Después ya les dije que me tocó ser primero, asistir a uno de los reclusorios, y en segundo luego mi maestra me hizo director de grupo de estudiantes. Entonces, entre 94, 93, 94, 95, 96, 97, pues empiezo ya a aprender y a enseñar un curso de milagros. Realmente empiezo a aprender y me empecé realmente a preocupar si estaba yo haciendo las cosas correctamente. Y entonces no quiere decir
que empecé a hacer menos a mi maestra. Sí les quiero reafirmar y recordar que yo honré el trabajo de mi maestra y se lo honré con hechos. Primero por lo que me enseñó en ese primer año de estudios y en segundo por el trabajo que ella me invita a hacer y sobre todo la compañía, fuimos compañeros de trabajo. Ajá, y es algo que yo quiero recalcar en este momento, honrar a nuestros maestros por lo que nos dejan. Entonces yo lo demostré con hechos, años, y mira que dejar nuestro propio trabajo, les recuerdo que dejé a un lado mi trabajo y nuestro sustento en la agencia de viajes, ajá, para entregarme a estas cosas. Entonces, oye, yo creo que se me pasó la mano para honrar el trabajo, pero además eso lo que me dejaba personalmente, el enseñar y el aprender estas cosas. En 1997, Dali, de 94 a 97, hago mi primer viaje a Nueva York. Ya a Nueva York. ¿Por qué a Nueva York? Pues porque al norte de Nueva York estaba la fundación para un curso de milagros. Ajá. Y la presidía el doctor Kenneth Wapnick, pues que fue el primero después de Helen Schucman en establecer el Instituto de Enseñanza. Entonces, si ustedes recuerdan, pues yo quería mucho pues aprender más y saber más. Y ya mi maestra había llegado a un punto de enseñanza y aprendizaje para mí o yo como estudiante para ella. Entonces yo quería saber más y yo quería revisar mis cosas. Y como se los dije la otra vez, pues eso hace también que yo establezca la fundación con unas bases de enseñanza y aprendizaje cada vez mejor. Antes de irme a Nueva York, unos días antes, volé a Chicago porque también vino la oportunidad de volar a Chicago. De Chicago fui a Nueva York porque también había la curiosidad de conocer otro lugar en donde se enseñaba el curso, y ese lugar creo que todavía se presume como un lugar importante, pero en su manera de enseñar y en su manera de aprender, pues equivocada. Entonces pude convivir en una, ¿cómo te diré? En un lugar en donde había, creo que ya murió, ¿no? Un señor que le llamaban el Master Teacher. Y entonces era una comunidad inmensa, Dalila, inmensa, en donde la gente donaba sus propiedades en honor a un curso de milagros y al Master Teacher. El Master Teacher, pues económicamente era una persona pues poderosa, ¿no? Entonces de ahí me di cuenta y las reuniones, estuve una semana en Chicago, al norte de Chicago, asistiendo a clases del famoso Master Teacher, pero yo veía que todo eso no me gustaba. En ese momento pude haber rechazado todo lo que yo hacía en México, en los reclusorios, porque dije, si esto es un curso de milagros y estos son los grupos de estudio, no para nada, ¿no? Entonces, mientras el Master Teacher hablaba para 200, 300 personas, clase día tras día, yo miraba, me sentaban adelante del Master Teacher y yo volteaba allá atrás y todo el mundo se ponía como loco, ¿me entiendes? Así como en trance. Y ya sabes, el gringo que de repente es también algunos un poco exagerados, ¿no? Me voy a atrever a criticar. Otros lo toman con mucha seriedad. Entonces, de alguna manera, yo dije, ¿qué es esto? Pues claro que me asusté. El último día que me despiden, de ahí de Chicago, que me despiden, hubo una comida y me despiden. Y entonces, tal parece que eligieron a una persona para invitarme a quedarme en Chicago y formar parte de ese lugar. Y estuvo la niña insistiéndome, ¿pero a qué regresas a México? ¿Pero a qué regresas a México? Pero aquí te necesitamos, aquí te trajo el Espíritu Santo y aquí es donde tienes que, y todo con el Espíritu Santo y todo lo con el Espíritu Santo. Y entonces llegó un momento en la cena en que yo le dije a esta niña, ¿me puedes dejar cenar? ¿Me puedes dejar disfrutar mis alimentos? Mi proyecto en México está bien definido y tengo un viaje muy importante que hacer, igual que este, y no voy a dejar mis aspiraciones en México por venirme a vivir a Estados Unidos. No lo voy a hacer. Ya se quedó calladita. Y allí volé a Nueva York.
Ya la fundación en 1997, otra diferencia estudiar con el doctor Wapnick. Ya les conté mi experiencia también de esos días. Pagué por mi hospedaje, casi $200 en esa fecha. Entonces, pero me hizo muy bien y los pagué contentamente, y todo lo que aprendí ahí y mis pláticas esporádicas con el doctor Wapnick y su esposa Gloria. En ese sentido, ya regresé a México, empecé a regresar a México después de varios viajes con idiosincrasias diferentes, porque si ustedes se acuerdan, pues en esos años la enseñanza de un curso de milagros era un poco guadalupana, por decirlo así, por criticarlo así. Pero yo llegué a México con una apreciación de la enseñanza y del aprendizaje de un curso de milagros más, ¿cómo te diré?, más determinante y más alineada a lo que es los principios del curso de milagros, muy rápidamente. Yo no me acuerdo a partir de esa fecha cuántas veces fui a Boston, fueron pocas, pero qué bien lo aproveché. Para 2000, me acuerdo muy bien que tomo la decisión de cuidar a mi abuela materna. Y tú sabes muy bien que el trabajo, el desempeño de trabajo en estas materias, en estos temas, no es prioridad todavía en el mundo. En vez de colaborar la gente en la fundación y en vez de colaborar la gente en estas actividades, mejor se va de viaje, se compra unos zapatos, o mejor se dedica a gastar su dinero en otra cosa que en estas cosas. Entonces, pues de alguna manera, ¿sí?, pues económicamente como fuera, pues tomó la decisión, porque no había otra, de cuidar a mi abuela en 2000. La cuidé 10 años y logré verdaderamente esos 10 años, yo creo que logré hacer de su vida algo totalmente diferente, paralelo al desempeño de mis actividades en un curso de milagros. Es una cosa a la que estoy agradecido, es, Dios mío, te doy gracias, Dios, por haberme dado todo lo que fuese necesario para tanto cuidar a mi abuela como cuidar a mi mamá, y como yo salir adelante y no dejar de trabajar por eso. Entonces jamás le puse un pretexto a mi desempeño en su cuidado, ni jamás puse un pretexto para faltar a clases, jamás puse un pretexto para dejar de ver a mamá. En 2002 se terminó de firmar los papeles en la notaría de mi fundación. Como 5 años antes, ya había yo empezado a hacer notarial nuestra fundación. En un principio se le puso Fundación para la Paz Interna, fíjate. En un principio, entonces ahí se quedaron los papeles, porque a mí no me interesaban los papeles, lo que me interesaba era el desempeño. Pero yo entendía que eran importantes tener los papeles, pues para la visión del mundo y para la ilusión del mundo. ¿Cómo serán las cosas, Dali, que en la notaría como que desaparecen los papeles con el nombre de Fundación para la Paz Interna México? Y como en esos años, pues tú no interpretas bien por dónde tienes que ir en la ilusión con los principios de un curso de milagros. Y entonces cuando regreso a la notaría, vengo por mis papeles. Pues, ¿cuáles papeles? No había papeles. Y tal parece que se olvidó de eso, porque yo no le puse atención a eso. Pero allí estaban los papeles de la fundación con otro nombre, ¿no? Entonces, que se pone a buscar la notaría, pues como es terror. Y finalmente pasan los años, se hace un registro, pasan los años. Y sí, aquí están los papeles finalmente. ¿Quieres el mismo nombre o de plano le cambiamos? ¿Cómo serán las cosas, Dali? Que se me ocurre, ¿no? Yo no quiero decir por inspiración divina, yo no quiero decir la voz me dijo, y yo no quiero decir el Espíritu Santo me inspira.
No quiero decir en ese momento esas cosas, ni tampoco quiero decir que toda la vida fui guiado por el Espíritu Santo para estas cosas. Igual y sí, pero de repente sentí que no debía llamarse Fundación para la Paz Interna. Entonces sentí que debía llamarse Fundación para un Curso de Milagros México y que tenía que hacer una asociación civil. Finalmente a eso sí le eché ganas, sí reorganizamos los papeles y la primera parte de esta fundación, que se llamó para la Paz Interna, la dejamos ahí y le cambiamos o reorganizamos la fundación y finalmente quedó como Fundación para un Curso de Milagros México. Si tú echas cuenta, Dalí, pues ya pasaron más de 25 años con todo esto, ¿no? Así que eso fue ya finalmente 2000, 2002, con esa historia de años antes, ¿no? En el ánimo de querer seguir aprendiendo por mi maestra hasta su época, con el doctor Wamnick también en su momento hasta su época, desde 1997. Casi 10 años después, 9 años después, 2006, me empiezo yo a interesar por seguir aprendiendo y seguir creciendo paralelo a mi desempeño en un curso de milagros en México. Obviamente yo ya viajaba por todo el país, tal como se los explicaba. Y finalmente viene y se me ocurre buscar a la traductora de un curso de milagros al español. La primera traducción, Rosa María Wynn. La empiezo a buscar, la encontré muy rápido, hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Soy Jorge Mares, bla, 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 bla. Tuvimos una conversación interesantísima, preciosa. Y entonces le dije, oye, pues a mí me gustaría que vinieras a México ahora. Entonces, vamos a hacer todos los arreglos para que vengas. La Rosa María encantada de venir a México por primera vez. Sí, yo ya tenía un pequeñito reconocimiento por parte de la fundación en Estados Unidos por el Dr. Wamnick. Si empecé a dejar allá un poquito de mi historia, con Rosa María Wynn se refuerza. Entonces, pues obviamente Rosa María empieza a platicar por aquí, por allá, que viene a México, empieza a difundir que viene a México por primera vez, pero yo con el ánimo de seguir creciendo y de seguir aprendiendo desde chiquito. Entonces fue una cosa mía de crecer. Podríamos decir que estaba yo, y no he dejado de estar, en busca de luz, en busca de perfección, en busca de crecimiento, en busca de madurez, en busca de profundizar los principios de este curso de milagros en su enseñanza, en su aprendizaje y en su aplicación práctica. Entonces, para mí, en mi búsqueda de saber más, pues claro que voy y busco a Rosa María, claro que sí. Hasta que en 2006 llega a México. Fui el primero en traer a Rosa María, fui de los primeritos, o a lo mejor el primerito, en buscar aprender más con un curso de milagros en Estados Unidos. Y evidentemente en esos años con mi maestra, 1992-93, no había una difusión masiva de un curso de milagros en México, pues empezaba aquello, ¿no? Y entonces, como ya les platiqué, pues entre 97 y 2006, o 94 más bien, entre 94, 97 y 2006, pues empiezo yo con esta difusión de un curso de milagros a todo lo que da. Ya ahorita les platico, si a lo mejor nos alcanza el tiempo en este ratito para no abrumarlos con tanta cosa. A lo mejor hay una quinta parte, pero vamos a ver qué sale. Entonces, de alguna manera, sí, empiezo yo en 2006 a perfeccionar más con Rosa María
mi enseñanza, mi aprendizaje y mi aplicación de un curso de milagros. Entonces, de alguna manera, 2006 viene Rosa María, 2010 muere entonces mi abuela, yo agradecido. A la hora que muere mi abuela, pues yo muy alto, muy bien, ¿no? Porque lo supe hacer. Entonces, evidentemente muere ella y yo mismo me dije, consumado está, qué bien, qué bueno que lo pude hacer. En idiosincrasia y en sentimiento, ya estaba yo más que plantada en los principios de un curso de milagros y podía pasar por aquí. 3 años después, muere mi mamá también. Entonces, si les platicara yo también, esa fue otra experiencia en la que tenía que poner yo en juego todos mis aprendizajes y toda mi aplicación. Por eso les dije en otro video, por eso les dije también lo que me deja mis valores históricos para poder enfrentar estas cosas. Sé lo que es afrontar la muerte de un ser querido y sé lo que es salir adelante. Por eso me presumo que puedo ayudar a las personas a manejar sus pérdidas de alguna manera, porque para como yo lo hice, pues entonces, pues yo me siento muy orgulloso de eso. Entonces, yo por eso, si a mí me dicen que si estoy contento en la manera como me he desempeñado en mi vida, y si estoy contento y satisfecho y seguro de cómo me he desempeñado en la enseñanza y en el aprendizaje, y en cómo te diré, y en toda la experiencia de un curso de milagros con mi fundación, pues claro que sí, claro que sí. Entonces, y lo digo con toda seguridad, entonces ya después, pues de alguna manera, empieza esta fundación todavía en esos años a tomar mucha forma, Dalia, a tomar mucha madurez, por así decirlo. Pues esto se da con los años. Entonces, gracias a todo lo que aprendí con mi maestra y con su proyecto Luz, que en aquellos años 92, 93, pues es evidente que aprendíamos pues con copias fotostáticas. Yo no tenía el libro todavía, entonces me dejó mucho todavía esa experiencia, cómo ir creciendo y cómo irse desempeñando. Mi aprendizaje en los reclusorios pues fue máximo 93 en adelante, fue máximo, porque eso de enseñar un curso de milagros en la parte más oscura que tiene un país, no, bueno, y entonces en todos esos años, desde 1993 en adelante, ya les expliqué yo a todos ustedes, no lo difícil, pero sí cómo labras camino con una cosa, con una idiosincrasia tan revolucionada como lo tiene un curso de milagros para que pueda uno encontrar su calidad de vida. Entonces sí fue romper barrera, ¿me entiendes? Y entonces yo de veras me quedo sorprendido de la oportunidad que se me dio. A lo mejor digo la oportunidad que me dio Dios, la oportunidad que me dio el Espíritu Santo, pero también me sorprende mi sí, mi haber dicho sí a todo esto y sin miedos. El sí que le di a mi maestra, yo no me di cuenta en ese momento, pero debió haber sido de mucho peso. El sí, cerrar mi agencia de viajes y dejar todo por esto, debió haber sido muy fuerte. Y cada vez que decía yo sí, estaba yo convencido de decir sí. A mi maestra le tardé 3 meses en decirle sí, pero se lo dije. De alguna manera, en 1992, pues caray, le tenía yo ya 28 años, estaba yo todavía joven, ¿no? Las especialidades acababan de cocinarse y la carrera y toda esta cosa, y muy bueno. Entonces, esas primeras revistas de Proyecto Luz tuvieron mucha difusión, se editaba todo eso pues por, ¿cómo te diré? Como periódico, ¿me entiendes? Para empezarse a difundir por todos lados.
Entonces, ahí me hace mi maestra con los años director de grupo de estudiantes. Recuerdo muy bien que en esos años, Dali, alguien en la familia de mi papá me dijo, a lo mejor mi abuela paterna, ¿no? Me dice, es que tu papá también ha querido, o siempre ha querido que fueras médico. Y tú le decías que no. Yo no me acuerdo de esa observación. Pero ¿cómo serán las cosas, Dalila? Que hoy me encuentro, el otro día estaba pensando y me encuentro, caray, pues sí soy médico, pero no de cuerpos, soy médico de almas. ¡Y no, qué sorpresa, Dalila! ¡Qué cosa que de alguna manera estoy cumpliendo con una esperanza de mi padre, ¿no? Entonces sí me acerco todavía a mi padre y le digo, ay, gracias. Déjame cumplir con tus aspiraciones, tus esperanzas. Si es que estás por aquí vigilando mis pasitos y si es que todavía me estás cuidando, ¿no? Y entonces, evidentemente que a mis padres, a mis superiores y a todas las personas que han muerto, que he estimado mucho, sí, toda mi familia que ya no está, que está muerta, y toda familia materna, familia paterna, pues es evidente que yo les agradezco mucho su asistencia en este sentido. Los tengo a todos muy presentes. Entonces, de alguna manera, otro episodio importante del que me presumo poder agarrar para salir adelante en los inicios de mi fundación fue que cuando estaba yo empezando a enseñar un curso de milagros en los reclusorios, de repente, acuérdense ustedes que estaba yo reorganizando mi vida. Y entonces yo venía de un periodo de estrés, no, bueno, fuerte. Y entonces no me acuerdo si ya estando en los reclusorios, después de 1993, 94, 95, que se me paraliza media cara, Dali. Se me paraliza, parálisis facial. Nervios, estrés, ansiedad, el reflejo de la culpa. Y estaba yo haciendo unos reacomodos internos, inconscientes, a la velocidad del rayo. Total que un médico que estaba preso, un estudiante mío, me dice, bueno, pues te voy a ayudar médicamente para que salgas adelante. Tenía que ser un médico importante que de alguna manera, pues, las condiciones le llevaron a reclusorios, ¿no? Y entonces empiezo su tratamiento, pero no nada más médico. Empiezo mi tratamiento intelectual y moral bajo los principios de un curso de milagros. Y lo que la gente sabe es que también una medio parálisis, pues tarda la gente en salir, sale. Otros no. Y entonces, ¿cuál sería la sorpresa mía? ¿Cuál fue mi empeño? Jamás me agarré de eso para hacer un pretexto y no seguir adelante en los inicios de esta fundación. Porque no nada más es demostrarlo con papeles, sino había que demostrarlo con actitudes. Entonces le puse muchas ganas a esto. Y de alguna manera, Dali, en un mes, máximo 2, me vi recuperado, Dali. Y entonces por eso también, no es tanto, te digo, el papel de la fundación, sino de lo que podemos enseñar con la fundación a todos los demás por experiencia propia. Y entonces para mí eso fue maravilloso y evidentemente son cosas de las que uno puede estar agradecido. Entonces tenía yo experiencias fuertes en los reclusorios. Claro que sí que tenía yo experiencias fuertes, ¿no? Entonces, bendito Dios, todas superadas, ¿no? Había muchachos, presos políticos también, que de repente en alguna ocasión, uno grandote, como de 80 metros de alto, ¿me entiendes? Junto con otros tantos, en un módulo de máxima seguridad, se levantó. Pero ¿cómo nos puedes venir a enseñar cosas, perdonar
cuando estamos aquí por esto y esto y esto, la angustia era fuerte en muchas personas. Y obviamente la angustia era muy justa ante lo injusto del castigo, que hasta la fecha esas situaciones en los países no se ha corregido porque no hay interés de corregirlos. Entonces yo podía sentir la sinceridad de los muchachos y tú tenías que estar como plantadísimo en los principios de un curso de milagros para poderlos enseñar y también para poderlos aprender. Pero mis viajes a Nueva York y mi constancia en la enseñanza y en el aprendizaje personal, pues hacía que yo podía explicar esto y exponer esto con seguridad, con certeza, con empeño, con disposición, con respeto, con cariño. Entonces, paralelo a eso, me acuerdo muy bien, tenía yo que vivir al mismo tiempo, Dalila. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que les platiqué que pasaba yo la canastita en mis grupos de estudios de la calle? Porque yo estaba influenciado por sus eminencias, que eran mis compañeros de trabajo en la fundación de mi maestra. Estaba yo muy influenciado, aprendía yo mucho de ellos, y entonces ellos decían en un principio: el curso no se cobra, el curso no se cobra, el curso dice que no se cobra. Y bueno, Dalila, yo buscando por todos lados en el libro donde dice que el curso no se cobra. Y el curso no es de formas, es de contenidos. Además, yo ya había viajado a Nueva York varias veces y yo pagaba por estudiar. Y venía yo a México y me decían que el curso no se cobra. Yo busqué y busqué en el libro donde dice que el curso no se cobra. Después caes en cuenta que el curso no es de formas, es de contenidos, y eso era lo de menos. Pero yo tenía que lidiar con esa situación y con esos ataques, porque a mis espaldas muchas veces se diseminó que yo estaba haciendo mal el curso y que yo enseñaba muy mal el curso porque cobraba. Cuando en Estados Unidos me dijo Gloria Guam, mi esposa, que desde un principio que estaba bien. Entonces, ¿tú te imaginas, Dalila, vencer en mi idiosincrasia y en mi corazón, no sentirme culpable por eso? Entonces dije, yo no me voy a sentir culpable porque dejé de pasar la canastita y les dije a todos, ¿me pueden ayudar con una mensualidad ya de plano? ¿Me entiendes? Y entonces me acuerdo que les platiqué a todos ustedes que la respuesta de medio México dijo, sí, claro, con tal de que nos sigas ayudando. Hasta la fecha la fundación se mantiene de estas mensualidades. Y como es una fundación de asistencia social, aquí lo quiero decir públicamente, gracias a los donativos de todos ustedes, que jamás hemos pedido un extra de donativo, con las mensualidades que cada uno da, yo doy mi diezmo. ¿Qué quiere decir dar mi diezmo? A lo mejor no da uno su diezmo, su 20 diezmo y su 30 diezmo y su 50 diezmo. Entonces, en ese sentido, podemos hacer la labor social que a la fundación le corresponde, igual que mi mamá lo hizo. Entonces, de alguna manera, y como mi papá también fue una persona que en sus valores fue muy reconocida, mi papá ayudó a mucha gente. Entonces, yo no tengo por qué usar mi fundación para ayudar a los que menos tienen a que alcancen esta idiosincrasia, replanteen los valores de su vida y también salgan adelante. Si la fundación es una fundación de asistencia social, pues también la cumplo. Creo que van a salir algunas fotografías en donde estoy en los pueblitos, con personas que tienen en este caso esos recursos. Y si lo hice en reclusorios, pues ¿por qué no lo voy a hacer fuera de los reclusorios? Entonces todavía el trabajo se incrementa. Entonces, de alguna manera, esa experiencia de la canastita y la culpa que resulta porque aparentemente no estaba yo enseñando los principios del curso como debe de ser, lo traté de dejar, pero así, porque los dardos venían constantemente. Mi maestra, por eso también un día tomó la decisión de... cobras. No, el curso dice que no se debe cobrar. Y claro, mi maestra pues era una persona acomodada, entonces toda su actividad no dependía de economía. Y entonces
pues por eso mi maestra podía decir eso. Entonces ya les platiqué el otro día, de repente mi maestra, por influencia de alguien, ¿no? Manda un memorándum a la Dirección General de Reclusorios y a mi reclusorio que me tocaba. Les aviso que el señor Jorge Mares ya no pertenece a esta fundación. Y yo decía, pero ¿cómo? Llegué un día al reclusorio y yo dije, le hablo a mi directora de reclusorio, licenciada, ¿qué pasó? No me dejan entrar, no sé ni por qué no me dejan entrar, me dicen que hable con usted, pues ya estoy hablando con usted. Y entonces le dice, en ese momento dice la directora de mi reclusorio, sí, recibimos en la semana un memorándum de su jefa, pero entre, venga a mi oficina y aquí lo hablamos. Y que entró Dalí. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa de la directora de mi reclusorio? Me dice, no sé qué problemas tenga usted en su fundación, pero yo aquí lo quiero. Usted aquí tiene excelente referencia en su desempeño y yo aquí lo necesito. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que en contra de las órdenes de mi maestra, seguí entrando al reclusorio, Dalí. Creo que ya fue el último año. Mi maestra recapacita y a los 2 meses, todavía tengo las 2 cartas donde me corre de su fundación y donde me vuelve a aceptar. Con mucho orgullo lo puedo enseñar, yo no tengo ningún... Pero fíjate nomás, en esos años, ¿a dónde te lleva una idiosincrasia equivocada? Y lo que teníamos que hacer para romper con esa idiosincrasia equivocada. Pero lo hice. En el proceso, Dalila, ¿sí? En el proceso, la verdad es que fueron años preciosos esos primeros años, ¿sí? Y por eso también era mi necesidad de revisar en Nueva York, en la fundación, todos estos detallitos que yo ya tenía, como muchos detallitos a revisar en Nueva York. Y de alguna manera sí yo me presumía como alguien que quería rebasar a mi maestra. Y yo no lo vi mal, Dalila, rebasar a mi maestra. Yo lo entendí bien, porque desde la infancia, tal como si los platico, mi papá también decía, tienes que hacer mejores cosas que yo. De repente encuentro en un curso de milagros que allí literalmente dice Jesús, necesito maestros, no mártires. Y necesito que seamos maestros de igual calibre. Y cuando hace años voy viendo esto, quedo más convencido de querer superar a mi maestra, no por egoísmo, sino por idiosincrasia personal, ¿me entiendes? Entonces, nuestros papás llegan a un límite, Dalila, y lo superamos. Ellos hacen todo lo posible para que nos vaya mejor que a ellos. Y yo siempre he dicho que mis actividades están en función de que todos ustedes hagan las cosas mejor que yo. Y en este momento estoy haciendo todo lo posible para que mi enseñanza tenga tal impacto de que sí, cómo no, pues que todos ustedes me superen, sigan nuestros pasos y a ver hasta dónde llegan. Pero por algo se empieza. Entonces el labrar caminito con la fundación, ¿sí? No es nada más así porque sí. Cualquiera empieza un negocio físicamente, abre una zapatería y abre una taquería y probablemente le va muy bien, ¿sí? Pero abrir la fundación y con ese nombre en contra de lo establecido y salir adelante solamente una idiosincrasia y un sentimiento acompañado de lo que es verdad, lo pudo haber hecho posible. Paralelo a después en el inter de esos años, Dalí, en el inter de esos años, por los minutos que nos quedan, también es importante. Yo creo que nos vamos a la quinta, ¿eh? Ahora sí que la quinta es la buena, pero qué bueno, ¿no? Porque de alguna manera
empiezo en esos años, después de 93, 94, 95. Ya les platiqué entonces, sí, que fuimos invitados a nuestro primer programa de radio con Cintia Báez. Y luego a los 2 meses, otro programa de radio, al tercer programa de radio con Cintia Báez. 1995, yo creo, ¿no? Pues de repente me dice Cintia Báez, al que sí, me gustó la participación de todos y hacen un trabajo muy bueno y qué bárbaros, nos encanta escucharlos, ¿no? Es intrigante también lo que ustedes hablan de su trabajo en los reclusorios. Pero nos ha admirado a la directora y a mí tu posición, tu actitud, lo que nos dices, lo que nos platicas. Porque tu maestra no está todo el tiempo en los reclusorios, no podía, pero tú sí. Tú eres el que estás en contacto directo frecuentemente con los muchachos y tu testimonio es el que nos interesa. Híjole, Dalila, y que me va diciendo, nos gustaría tenerte aquí cada mes, una vez al mes, para que nos sigas platicando de estas cosas. Ya se los dije en otra reunión que tuvimos, que eso crea discordia escondida y envidia escondida por aquí, por allá, por aquí, por allá. Pero ahí uno recuerda y dice, yo no me voy a preguntar, ¿por qué yo? Simplemente voy a decir, Dios mío, gracias, porque creo que estoy siendo el indicado para estar aquí. Y entonces, Dalila, mes con mes, fui teniendo con Cintia Báez. Esto no se me puede olvidar, porque fue como mi madrina de difusión. Y hacíamos tanto impacto a nivel nacional, que empieza todavía la fundación para un curso de Milagros México. En México empezamos entonces, Dalila, a tener una presencia en todo el país. Si ya había un poquito de presencia en México, quiero entender que en esos años tuve el atrevimiento de empezar con una difusión masiva en todo el país, en la enseñanza y en el aprendizaje de los principios de este curso. Y fue cuando empezaron los viajes y las entrevistas, los periódicos, la televisión, los congresos. A partir de aquí, Dalila, yo creo que es bueno que en la siguiente reseña empecemos a partir de aquí con esta continuación contemporánea de los inicios de la fundación, que es importante, y que la gente entienda que hay un fondo. Creo que es muy importante porque antes de estos años, pues yo no recuerdo que había alguien que haya tenido el valor de plantarse en el periódico y en la revista y en los radios y a viajar con un curso de milagros en México. Yo jamás tengo que hacer giras por el mundo. Entonces hay muchos que se ufanan por hacer giras por el mundo, pues eso les toca hacer. Pero yo no tengo que salir en mi país, hay mucho que hacer. Entonces la cuestión es que en el país todo está muy bien. De repente he tenido las oportunidades de platicar en Estados Unidos, en Florida, en Sudamérica, en Perú. A Perú fui como 20 veces a Perú, todo esto, a Lima. Entonces, pero México, siempre México me encanta, es mi país y hay que hacer mucho por nuestro país. Por lo pronto vamos a dejarle aquí para no abrumar también a las personas. Y yo les agradezco mucho a todos los que han escuchado estas reseñas y espero pues que podamos contar y nos permitan ayudarles a continuar su vida como yo le continué, con agradecimiento y disposición. Así que, bueno, vamos a ver qué sigue, Dalila, después de esto. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Yo creo que para todos estas historias nos roban el corazón, por lo que implica y por facilitar el aprendizaje de un curso que, como dices tú,
y seguro tendrás otra historia que compartirnos al respecto, que nuestra condición educativa no favorece el estudio fácil, simple y claro y práctico de este curso. Entonces, el hecho de que nos ayudes a cortar la brecha de aprendizaje desde los inicios, ¿no? Ya hablando aquí, pues los valores que te dieron pie o que te dieron la posibilidad de tener la disposición de aprender esto. Y bueno, por toda la trayectoria de estudio con tus maestros, pues yo creo que nos acorta la brecha radicalmente, ¿no? Para poder hacer de esto un curso práctico y un curso vivencial. Entonces, yo creo que esto hay que agradecértelo, hay que agradecerlo, hay que sentirse honrado de esa pues sí lo dice el curso, ¿no? Que se colapsa el tiempo de aprendizaje. Adelante de nosotros nos van iluminando y nos van guiando. Entonces, pues agradecerte esto, agradecerte este tiempo y nos vamos entonces para la quinta parte en continuación. Gracias. Así salen las cosas. Sí, dale. Gracias, pues gracias. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos en la próxima.